Hola, muy buenas a todos, y después de un largo tiempo, y de sobrevivir de una eternidad en este cuarto ciclo, aquí está Spectra Phantom 896, trayéndoles un nuevo video, siendo este la cuarta parte de la teoría, que hubiera pasado si Gohan entrenaba en los 7 años de paz. Dejando de lado lo usual, de ver las partes anteriores y mantenerse suscritos para mayor actividad que se da en el canal, quiero avisarles que los he extrañado un montón todo este tiempo que estuve fuera, y que bien se siente estar de regreso justamente en uno de los nichos que más extrañaba, mi espacio por este canal de YouTube, pero a lo que vinimos, que de seguro que ya se mueren de ansias por todo esto, así que comencemos. Meses después del torneo entre los universos 6 y 7, y luego de que Piccolo demostrara sus grandes y prometedoras capacidades que podrían servir para un futuro, los Saiyajin seguirían entrenando con Whis, para no perder la ventaja que todavía conservaban por sobre el Namekusei, quien dicho sea de paso, también se le haría la propuesta de entrenar de vez en cuando bajo la tutela del ángel, para así controlar de mejor manera sus máximos poderes. A Piccolo le parecería una buena idea, pues a decir verdad el entrenar su nuevo poder adquirido, con rivales tan excepcionalmente fuertes como Gohan y Vegeta, era muy bueno para que su cuerpo se adaptase mejor, trayendo progresos más rápidos y eficientes de los que traería entrenando solo. Es así que el entrenamiento comenzaría, con Vegeta siendo el primero en querer probar la fuerza de Piccolo, al no tener la oportunidad de compararse directamente con él, incluso después de haber visto su desempeño contra Hit, comenzando así un combate de práctica entre ambos, donde el príncipe pasaría de golpe al Super Saiyajin Dios, al percatarse que con sus demás formas no tendría mucho que hacer en contra del gran poder de Piccolo. Dichos pensamientos resultarían ser ciertos, al ver que incluso pese a ascender a su forma Dios, seguía teniendo demasiados problemas para mantenerle una batalla de tú a tú al Namekiano, quien cogería ventaja al ser más poderoso, y tener una variedad de habilidades en comparación a las de Vegeta, que lo harían intocable para el príncipe, con este pese a que su orgullo lo estaba presionando, tanto por el lado bueno como por el lado malo, pasando directo al Super Saiyajin Blue. Piccolo estaría un poco divertido por la situación, pues el hecho de que Vegeta usara eso ahora en lugar que después, sería porque era más de lo que el principito estaba dispuesto a reconocer de forma abierta, con Vegeta halagando a Piccolo por su fuerza, aunque igual le demostraría que pese a ese nuevo aumento, aún le faltaría para igualar la fuerza de un Super Saiyajin Full. Y así seguiría, con Vegeta no desperdiciando su forma y poder de Dios Super Saiyajin, atacando con todo a Piccolo, dejándolo fuera de combate con un solo golpe, demostrando la gran diferencia que había entre ellos actualmente, aunque el Namekiano ya había acortado la gran brecha que los separaba, y lo mejor, lo había hecho bajo sus propios medios, sin depender de entrenamiento divino ni nada. Al despertar, Gohan lo halagaría nuevamente por su desempeño contra Vegeta, diciéndole que él muere por ser el siguiente, convirtiéndose en Super Saiyajin Blue, repitiendo el mismo combate en contra del Namekusei, con los tres, entrenando así duramente y codo con codo en el planeta de Bills, ya no como maestro o pupilo, o como Saiyajin a Namekiano de forma despectiva, sino como tres guerreros que se miraban por igual al reconocer los triunfos y esfuerzos del otro. Así se la pasarían entrenando por harto tiempo, aunque como era de esperarse, había ocasiones en las cuales Gohan volvía a la Tierra para visitar a Videl y a Pan, con Piccolo acompañándolo en algunas ocasiones, y en otras quedándose con Vegeta, para así medirse y mejorar con más rapidez, y de paso construyendo una relación de más respeto de la que incluso tenían en la historia original. Con incluso, gracias a la ayuda de Piccolo, y que este de alguna manera los forzaba a usar la forma Blue cada vez que pasaba al definitivo, se percataría de que por momentos, los poderes de Gohan y Vegeta parecían estables en los primeros instantes, pero poco después se haría evidente que su rendimiento disminuía a pasos agigantados, al punto que hasta un Super Saiyajin Dios podía hasta superarlos y mantener una mejor batalla contra el Namekusei. Dándose cuenta con más detalle que en ese preciso momento, la forma Blue por muy poderosa que sea, el desgaste que tenía consigo era brutal, demasiado ineficiente como para ser verdaderamente útil en un combate, ideando formas para modular este desgaste, con ambos Saiyajin, descubriendo el switch entre transformaciones del God a la Blue y viceversa, siendo algo que serviría para más adelante.
Y mientras esto sucedía, en un futuro alterno, Trunks con la ropa rasgada y desgastada por el polvo y la combinación de heridas hechas en su cuerpo, siendo claros signos de batallas encarnizadas contra un enemigo vicioso, que guardaba un gran rechazo y odio hacia su raza como tal, se encontraría huyendo de forma desesperada, y ocultándose después que Corporación Cápsula haya sido destruida, y por ende, su madre asesinada por ese sujeto, para mayor horror y espanto de la misma Bulma, e incredulidad y enojo de su hijo. Había pasado por el infierno mismo, se había metido y había salido incluso después de haber penado tanto combatiendo con esos androides por tantos años, hasta por fin vencerlos, y ahora, ese sujeto acababa de llegar, y le causaba un pánico igual o hasta mayor incluso a lo que él vivió con los androides años atrás. Y por si no fuera poco, el sufrimiento que debió haberle causado a su madre el morir en brazos de ese infeliz con esa cara, ahora, ese malnacido acaba de aparentemente tomar la vida de Mai, con Trunks ya no pudiendo soportar más, convirtiéndose en Super Saiyajin 2, yendo en ataque contra ese sujeto, cuyo rostro era el mismo que el de su difunto padre en esta línea de tiempo. Sí, sé que alguno se podría sorprender con esto, pero mientras más avancemos, prometo que se entenderá de mejor forma. Como sea, Trunks habría ido directo hacia este sujeto, golpeándolo de forma consecutiva, solo para ser fácilmente contrarrestado y golpeado en múltiples zonas del cuerpo, demostrando su inferioridad en cuanto a poder y potencia bruta ante el enemigo, el cual lo humillaría para así destrozar aún más la moral del joven híbrido, pues él sabía muy bien lo que significaba su cara para él, y dependía bastante de eso, de presionarlo y de motivarlo a que libere más poder para así, que pueda volverse aún más poderoso o mejor dicho, más habilidoso en su propio cuerpo. Black Vegeta le recordaría absolutamente todo, desde el momento en que llegó por primera vez a su futuro, el alivio y hasta ganas de abrazarlo por pensar al inicio que era su propio padre, el caos y muerte que trajo a la humanidad para el perfecto equilibrio de las cosas, y lo mejor, el daño emocional y efecto traumático de la mujer que le dio la vida, la cual de seguro debió ser bastante gratificante, que la segunda persona que más amaba en toda su vida, fuera la misma que se la arrebató y que prometía hacer lo mismo con la persona que más amaba, cosa que impactaría y enfurecería a Trunks como nunca antes había estado en toda su vida. No podía soportarlo, tanto lo que le pasaba a él, como a los humanos, pero su madre, esa persona que siempre lo alentó a seguir, a darle fuerzas, ánimo y esperanzas cuando ni él mismo se las tenía, cuando él pensaba que jamás escaparía de la pesadilla de hace años con los androides, esa mujer que siempre estaba ahí, pero que ahora ya no, por culpa de ese desgraciado, y que Black haya descrito esa escena, esa mención, tan gráfica y tan sádica con la que acabó e hizo sufrir a su madre hasta el último segundo, sería motivo más que suficiente como para que algo se rompiera en Trunks, y dará paso a una rabia que jamás pensó que podía tener. Pues eso era lo que era un Saiyajin, un verdadero Saiyajin, la furia y rabia explotando al mismo tiempo, que contrario al miedo que podría sentir cualquier otra especie del universo, contrario a lo que algunas personas pueden darle crédito, los Saiyajin no son del todo guerreros arrogantes o que se romperían emocionalmente por cosas tan simples como masacres o golpizas, no, eso es no conocer absolutamente nada de la raza. Porque la verdad, aún con miedo, aún con el horror que corre por sus venas, siempre hay algo más grande que todo eso, y por demasiada diferencia. La furia, la determinación, y el poder explosivo que responden a esas emociones, y que se ve reflejada justo ahora, con el cabello de Trunks creciendo de una forma descontrolada, sus cejas desapareciendo, su aura volviéndose más intensa, Trunks finalmente lo había logrado, después de tanto tiempo, había superado los poderes del Super Saiyajin 2, llegando al pináculo evolutivo, o por lo menos eso creía, al poderoso Super Saiyajin 3. Con la que esta vez habría superado por bastante a Black, tanto, que incluso este se vio incapaz de reaccionar a tiempo, al grado que ni siquiera pudo transformarse, pues Trunks no le daba alguna clase de respiro, descargando todo su odio y rabia que acumuló tras tantas peleas, tantas derrotas, tantas humillaciones, y sobre todo, tanto dolor, con Trunks cargando un poderoso Masenko que mandaría a volar a Black a una distancia considerable, con el pupilo de Gohan aprovechando la situación para subir a la máquina del tiempo, e ir directo al pasado con la esperanza que ellos puedan solucionar este problema que padece el futuro.
Para su fortuna, llegaría justo al momento donde Gohan y Piccolo estaban de visita, con ambos percatándose de la presencia de la máquina del tiempo al aparecer en Corporación Cápsula, viendo que dentro de ella estaba un inconsciente Trunks, dividiéndose ambos en dos, con Piccolo yendo a la torre de Karin por semillas del ermitaño, mientras que Gohan ayudaría a Trunks a posicionarse en una camilla, llamando en simultáneo a Vegeta, quien a causa de no contar con la presencia de Kakaroto para hacer la teletransportación, tendría que ir en compañía de Bills y Whis, los cuales estaban interesados por todo el tema de los viajes del tiempo. Al llegar todos, Trunks despertaría luego de la semilla, viendo a todos lados y atacando de forma directa a Vegeta, por aún recordar todo lo que había pasado, teniendo que ser detenido por una cachetada de Bulma que lo traería a la normalidad, abrazando a su madre por todo lo que había pasado, alegrándose entre lágrimas por haber llegado al tiempo correcto, y después de unos minutos de estabilizarse, Gohan, Vegeta y Piccolo pedirían saber más acerca de la razón por la cual vino, ya que era demasiado extraño volver a verlo, y más al atacar a Vegeta de primera instancia. Trunks les diría todo, absolutamente todo, como su victoria en contra de los androides así como el evitar el despertar de Majin Buu, y aunque parecía todo muy prometedor, todo se vino abajo con la presencia de un individuo, físicamente igual a su padre pero con un odio casi obsesivo por los mortales, especialmente por los Saiyajin. Todos estarían bien impactados por aquellas declaraciones, más con Vegeta, al escuchar que ese maldito acabó con la vida de su esposa, y peor aún, por la forma en cómo le había contado Trunks, era más que claro que Vegeta quería ir ahí cuanto antes, pero deteniéndose al darse cuenta que la máquina del tiempo no tenía suficiente combustible para volver, esperando que Bulma desarrolle más, mientras que por otro lado, Gohan se dispondría a poner a prueba a Trunks, esto con tal de hacerlo tranquilizarse un poco, usando a favor que en su línea del tiempo, él fue su maestro antes de ser asesinado por los androides. Trunks vería esto con buenos ojos, pues le haría recordar aquel tiempo en el que entrenaba con su maestro, aceptando la propuesta y ambos yendo suave al inicio, tanto en sus formas base, como en sus dos primeras formas de Super Saiyajin, siendo esto un espectáculo más que interesante para Piccolo y Vegeta. Curioso, como si fueran dos padres observando a sus hijos pelear y medirse como rivales, aguante Goku XDDD. Posterior a unos minutos, Trunks mantendría la distancia, sorprendiéndose con el poder de Gohan, pues pese a lo muy duro que había entrenado, Gohan parecía igualarlo con increíble facilidad, incluso cuando este usó todo el poder de la fase 2, el mismo poder que en la historia original, era el equivalente a la fase 3 de Goku, este podía seguirle el ritmo todavía, preguntándose entonces qué tal lo hará ahora que despertó esto, expulsando una gigantesca cantidad de energía, hasta finalmente, alcanzar la fase 3 del Super Saiyajin para asombro de todos. Gohan sería el más impactado, pues nunca se esperó que otros Saiyajin aparte de él y su padre pudieran alcanzarlo, con Trunks confesando que fue hace unos momentos que lo había alcanzado en su última pelea con Black, y que no sabe cómo, solo su intuición le dijo que funcionaría pese a requerir un momento de furia cuando la había obtenido. Gohan le diría que es normal, pues ha superado la barrera del Super Saiyajin 2, y solo necesitaba el catalizador necesario para alcanzar también el tercer nivel, pasando también al Super Saiyajin 3, para demostrarle que no es el único en poseerla, estando Trunks orgulloso de su maestro, diciendo que no esperaba menos de él, arrojándose nuevamente y los dos intercambiando algunos golpes por unos minutos. Hasta que repentinamente ambos pararían, con Gohan explicándole que pese a obtener mucho poder con esa transformación, el desgaste que se sufría hacía que a la larga no valiera la pena, y menos al contar con transformaciones más poderosas y eficientes, mostrándole a Trunks en este momento las transformaciones divinas, quedando el hijo de Vegeta maravillado por las mismas, con Gohan diciéndole que este debe ser su verdadero pico a alcanzar, aunque deberá entrenar muy duro para no solo alcanzarlo, sino para controlar tremendo poder. Ambos se destransformarían, siendo señal que la pelea ya había acabado y ambos midieron lo que tenían que medir, con Trunks pasando el resto de tiempo con los guerreros Z, sintiendo como ese deseo y sentimiento de familia aún seguía intacto, y pese a ver sorpresas como a número 18 como esposa de Krillin y con una hija, era demasiado pacífico y tranquilo, reforzando su deseo de traer paz a su futuro a base de derrotar a Black de una vez y para siempre.
más todavía al pasar más tiempo con Gohan del presente, y también conocer que este consiguió lo que su contraparte soñó una vez, una vida tranquila y estable más allá de la masacre generada por esas máquinas asesinas en su futuro, enterándose de paso de las complicadas batallas que tuvo que enfrentar, primero con Majin Buu, donde pudo volver a ver a su padre 7 años luego de lo de Cell, luego Bills, posterior, la tortura que fue lidiar con Freezer con su nuevo progreso y evolución, y claro, estar orgulloso que por fin su padre haya tenido la oportunidad de curar por completo su herida con Freezer, habiéndolo masacrado en plena pelea, y sobre todo, la última contienda que tuvieron para preservar la posición de la Tierra en el universo 7. Sin embargo, lo que llamaría la atención de Trunks, era que según por palabras de Gohan, Piccolo fue muy influyente para la victoria contra el legendario Hit, y que para más colmo, haya alcanzado una nueva transformación que no tenía nada que envidiarle a sus transformaciones divinas, quedando anonadado por aquella información, llegando incluso a la decisión de pedirle a Piccolo que los acompañe también, ya que si era correcto con lo que decía Gohan, con ellos 4 peleando juntos, Black no tendría posibilidad alguna, incluso si este se convierte en Super Saiyajin. En simultáneo, Bills y Whis también hablarían con Trunks acerca de los viajes en el tiempo, y de lo prohibido que es realizarlo al atentar contra el ciclo natural de las cosas, donde después de una charla un tanto incómoda de Trunks con estos dos, las deidades se enterarían de cosas muy importantes, como la muerte de Kaioshin y por tanto la del Bills del futuro, al su vida con la de Shin estar ligadas, y que pareciera que Black sabía de esa situación, siendo algo muy llamativo, pues cosas como esas solo las conocen muy poca gente, entre ellas las deidades. Y más alarmante todavía, pues también otra noticia que se enteraron acerca del asunto, es que Shin acaba de comentar que un aprendiz de Kaioshin de nombre Zamasu, fue a visitar al Gran Zuno para preguntarle todo acerca de las superesferas, y más inquietante, la probabilidad de que si un dios puede intercambiar de cuerpo con un mortal, lo que sumado a cosas extrañas que Trunks destacó de Black, como la presencia de un pendiente Potara y el anillo del tiempo, haría que fuera más que evidente, que Black Vegeta no era nadie más ni menos que Zamasu del universo 10. Al ya haber sacado la respuesta a tantas incógnitas, tanto Ángel como Hakashin viajarían al universo 10 para interrogar a Zamasu y evitar que haga una locura, mientras que Trunks, Gohan, Piccolo y Vegeta irían de camino al futuro en la máquina del tiempo, y sí, hasta ahora me pregunto cómo le harán para entrar todos en un espacio donde se supone que solo puede entrar una persona, preguntas que nunca me dejarán dormir XD. Al llegar al futuro, el grupo se encontraría directamente con Mai, a la cual Trunks abrazaría, por no pensar que la volvería a ver después de Black casi haberla matado, a lo que después de un cariñoso encuentro, el grupo iría a buscar a Black Vegeta, y al no estar Goku, se omitiría todo acerca del tema de los besos entre él y Milk, menudo santo que nos salió Kakaroto, que de seguro sigue pensando que los bebés vienen de la cigüeña jajaja. Luego de unos minutos de buscar, encontrarían a Black Vegeta, el cual estaría grandemente sorprendido por verlos aquí, aunque igual tampoco es que le preocupara mucho la situación, pues con el nuevo poder adquirido gracias a la paliza de Trunks, piensa que no será ningún problema encargarse de ellos, incluso le facilitaron las cosas, al entregarle en bandeja de plata a las posibles amenazas que podrían acabar con sus planes, convirtiéndose en Super Saiyajin, ostentando un poder tal que dejaría bien impactados a todos, por no esperar tanto poder de un simple Super Saiyajin. Donde justo antes de que decidieran quién iba a pelear, Vegeta se lanzaría automáticamente, convirtiéndose en Super Saiyajin Dios, para lanzar un golpe a su contraparte, la cual recibiría sin mosquearse, preguntándose de si eso era todo lo que el príncipe Saiyajin puede ofrecer, a lo que Vegeta le comenta que no, solo es el inicio Zamasu. ¿Cómo me llamaste? Te llamé por tu nombre, maldito gusano, ya lo sabemos absolutamente todo, que tú no eres yo de otra línea del tiempo o algo parecido, sino ese aprendiz de Kaioshin de pacotilla del universo 10, quien de alguna manera consiguió cambiar cuerpos conmigo, y aunque debo reconocer que has aumentado mucho tu poder, temo decirte que eso no será suficiente, en comparación a la paliza que te voy a meter, vas a lamentar haber hecho sufrir tanto a mi hijo como a mi esposa, incluso utilizando mi propia cara. ¿Cómo te atreves, insecto? ¿Cómo te atreves a usar mi rostro para lastimar a las personas que amo? El único que puede utilizar ese rostro real de la raza Saiyajin soy yo, el verdadero y único príncipe Saiyajin, arrojándose Vegeta con más fiereza luego de esa determinada declaración, convirtiéndose en un instante en Super Saiyajin azul, y acercando un golpe tan poderoso que haría a Black Vegeta escupir sangre, quedando muy impactado por la fuerza del oponente, que aun habiendo superado sus límites, seguía sin ser suficiente, mientras
mientras que Vegeta volvía al estado de Super Saiyajin Dios para esquivar sus golpes, aplicando el switch en esa batalla específicamente. Esquivando y bloqueando los ataques de Black con la forma Dios, mientras usaría la forma Blue para la ofensiva, dañando seriamente a su oponente con cada golpe o patada que diera el príncipe, quien tampoco nos engañemos, no saldría ileso en lo más mínimo, recibiendo igual algo de castigo en su cuerpo por Black acercarse demasiado en poder, y aprovechar para representar un gran dolor en el trasero, y así seguirían golpeándose por unos minutos. Como apunte personal, y solo para que lo tomen en cuenta, en este punto Black Vegeta es igual de poderoso que el Black Goku que recibió su Zenkai luego de la paliza que le dio Vegeta en la línea original, aumentando tanto sus poderes, que fue capaz de domarse a un Super Saiyajin Blue debilitado sin ser tocado, y poder hacerle frente a un Blue en perfecto estado, hasta que cogió ventaja dado al desgaste de aquella forma de superación divina. En fin, posterior a ello, Vegeta habría tomado una rápida ventaja mientras más pasaba el tiempo, al ser más poderoso que el Vegeta canon en este punto de la historia, y saber mejor que nadie cómo explotar su propio cuerpo, usando esas ventajas para machacar lo más que pudiera a Black Vegeta, haciéndolo pagar con sangre y dolor, todo el daño que estuvo infundiendo desde que llegó a esta línea del tiempo, llegando a ser tal, que incluso Black quedaría estampado y bastante desorientado luego de un rodillazo, seguido ahora de un resplandor final, que buscaría acabar todo rastro con el impostor de vestimenta oscura. Black intentaría responder, con su propia versión del resplandor final, causando una pequeña competencia que rápidamente se resolvería, con Black recibiendo el ataque y quedando aparentemente muerto en el campo de batalla, con Vegeta pensando eso, y entre todos comenzarían a felicitar a Vegeta por su gran triunfo, hasta que de la nada, sienten un ki con intenciones perversas, donde al voltear, se llevarían la sorpresa de ver a Zamasu curando a Black Vegeta, quedando bien confundidos, con Vegeta aprovechando que no le prestaban atención, lanzando una ráfaga de energía en Super Saiyajin Dios, que causaría una explosión bastante considerable en el entorno. Vegeta se daría nuevamente como el vencedor, hasta que del polvo, vería a un Black Vegeta convertido en Super Saiyajin neutralizando con facilidad el ataque, mientras que Zamasu se regeneraba de una forma muy extraña, forma que no habían visto ni en seres como Cell-O-Du, y al terminar su proceso de autosanación, le diría a Vegeta que esto apenas estaba comenzando. Con Black Vegeta esta vez siendo tan poderoso como lo era Black Goku con su último Zenkai, dándole así el poder suficiente como para convertirse en Super Saiyajin Rosa, emanando tanto poder que hasta a Gohan le preocupaba la situación, siendo más que consciente que con algo como eso, no podrían simplemente ir a la ligera. Este cambio sorprendería a Vegeta, quien no pudiendo reaccionar a tiempo dada a la diferencia tan astronómica de poder que había entre ellos, sería golpeado con tanta fuerza que el Saiyajin caería al suelo inconsciente y perdiendo su transformación, demostrando que para combatir a enemigos de la talla de Black, no solo necesitaban modular el desgaste de transformaciones, sino también aumentar en demasía su propio poder, con Gohan, Piccolo y Trunks ya no perdiendo más el tiempo y mostrando sus máximos poderes para intentar arreglar el asunto. Con Gohan usando su forma de Super Saiyajin Blue, Piccolo su forma definitiva, y Trunks su poderoso y nuevo Super Saiyajin 3, preparándose para la batalla, pero siendo detenidos por Zamasu, quien no se quedaría solo viendo a lo que sucede, disponiéndose a actuar, con Gohan diciéndole a Trunks de que se encargue de él y que no estorbe en la pelea, ya que él y Piccolo se encargarían del impostor, y que cuando termine, le dé una semilla del ermitaño a Vegeta, y así entre los tres mejorar sus posibilidades. Pero Gohan sabría que en el fondo esto solo es una fachada, porque a decir verdad no tenía nada, absolutamente nada que hacer contra un monstruo como Black aun si pelearan todos juntos, pero por su orgullo como guerrero, y más por el hecho de ver a tantos inocentes el ser asesinados sin compasión por este genocida, le impedirían simplemente retirarse, lanzándose junto con Piccolo, mientras que Trunks se encargaba de Zamasu, al cual daría una paliza sin precedentes, pues Zamasu estaba demasiado por debajo de en términos de fuerza, tanto, que ni siquiera necesitaría de la fase 3, pero la usaba para terminar esto lo más rápido posible, cargando un poderoso ataque que pulverizaría el cuerpo de Zamasu. Cuando pensaba que todo había acabado, e iba a ayudar a Gohan y Piccolo, se sorprendería al ver que del polvo, emergería un Zamasu que se iba regenerando, dejando sorprendido a Trunks por pensar que lo había acabado, deduciendo que tendría que atacarlo esta vez con aún más velocidad, lo suficiente como para que sus capacidades regenerativas no puedan evitar que desaparezca, yendo en ataque nuevamente hacia un recuperado Zamasu, quien recibiría otra alucinante paliza, hasta nuevamente, destruir su cuerpo con facilidad.
Pero de nuevo, el cuerpo de Zama se regeneraría otra vez, haciendo que Trunks vuelva a repetir el proceso una y otra vez, destruyendo a Zamas tanto de ráfagas de ki, como incluso de varios golpes físicos, los cuales a la velocidad con la que iba, despedazaban cada centímetro del cuerpo del enemigo, solo para ver con horror cómo se regeneraba de nuevo, exclamando esta vez exaltado, mientras sentía los efectos secundarios de usar el tercer nivel del Super Saiyajin, que porque no se moría de una maldita vez. Zama se regeneraría de nuevo, estando esta vez más desquiciado y fracturado mentalmente, por ser destruido en múltiples ocasiones, sin poder hacer algo mínimo para defenderse, pero estando lo suficientemente estable como para revelarle a Trunks que él no puede morir, ya que pidió la inmortalidad con las super esferas, haciendo que Trunks retroceda ante este hecho, destransformándose hasta la fase 2, deduciendo que debe guardar energías para aguantar lo máximo posible, por lo menos hasta que al resto se le ocurra un plan para remediar esta difícil situación. Lamentablemente, en el otro lado las cosas no irían tan bien, sino que al contrario, peor, mucho peor, pues tanto Namekusei como Saiyajin serían masacrados de izquierda a derecha, por lo inmenso e inconmensurable poder que había alcanzado Black Vegeta en Super Saiyajin Rosa, gracias al nuevo Zenkai y a su nueva transformación, que lo hacía imparable para cualquiera de los presentes. Literalmente, Gohan podría cargar un Kamehameha, Piccolo una granada luz, o usar sus habilidades dadas a sus facultades de Namekiano guerrero, pero seguirían sin presentar desafío relevante para Black, el cual los humillaría de forma brutal y sádica, remarcándoles en la cara no solo su superioridad, sino agradeciéndoles por haber ido al futuro de Trunks. Ya que gracias a ellos y a la insistencia de Vegeta de querer hacerlo pagar por el sufrimiento a esos mortales cercanos a él, pudo aprender a cómo usar su cuerpo y sacar todo su potencial, molestando esto a Gohan, el cual intentaría golpear a Black, diciéndole que es un maldito canalla, pues este futuro ya había sufrido demasiado como para que él venga a destruirlo todo, y que tampoco le perdonará que se haya burlado de los sentimientos de Vegeta hacia su familia, pues este sí que había cambiado bastante, y todo gracias a esas personas que tanto apreciaba y quería, que aunque no lo muestre en público, eso no significa que no tenga su propia manera de expresar sus sentimientos, y que pagará caro el haberse osado a insultarlos de esa manera. Gohan expulsaría una parte de su potencial dado a su condición de Saiyajin mestizo, consiguiendo finalmente conectar unos buenos golpes en Black Vegeta, el cual no habría esperado ese repentino incremento de poder, deduciendo que había más potencial en este Saiyajin de lo que vio en el torneo, y que hizo mal en no informarse adecuadamente de él, pues si no la tendría muchísimo más sencilla, de llevar a cabo sus ambiciones con el plan Cero Humanos. Sin embargo, eso solo era una sorpresa inicial, pues que haya sido golpeado por el híbrido no era señal de que había alcanzado el poder del falso Saiyajin, de hecho, no podría estar más alejado todavía, y eso Black lo pondría a prueba, dándole una paliza con mucha más agresividad y violencia, que dejaba como algo menor el aumento temporal que había recibido Gohan, quien al recibir tales golpes intentaría forzar su cuerpo a liberar más poder, omitiendo el hecho de que aún no había perfeccionado el Super Saiyajin Blue, obteniendo más poder en sí, dando un golpe en el estómago que alejaría a Black momentáneamente, pero perdiendo rápidamente muchas de sus energías, por no medir las consecuencias de usar ese poder alcanzado con toda esa ira sin control. Finalmente, Black Vegeta aprovecharía para regresar con un fuerte contraataque, con una potente patada que dejaría fuera de combate al mitad humano y Saiyajin, mostrándose completamente ileso del ataque, deduciendo que Gohan era demasiado peligroso con esos arranques de ira, pues pese a ser infinitamente superior, Gohan habría reducido la brecha entre ellos de gran manera, por lo que era una variable demasiado incontrolable hasta qué punto elevaría su poder a causa de sus emociones, creando una cuchilla de ki con la que intentaría arrancar la cabeza de una buena vez. Pero antes de conectar, sentiría una leve presión en su espalda, girándose y dándose cuenta que Piccolo, quien habría estado inactivo por toda la parte final del combate, había estado cargando un poderoso mecha con Sato, que estaba dirigido justo a las espaldas del enemigo intentando aprovechar un punto ciego, pero que por desgracia no se pudo lograr a fin de cuentas, fracasando estrepitosamente al Black apenas verse afectado, quien halagaría el intento, pero diciendo que a estas alturas sus poderes se encuentran tan distanciados, que aún con toda esa carga de energía, seguiría sin ser suficiente.
De hecho, remarcaría que jamás sería suficiente, arrojándose esta vez y con toda la maldad del mundo hacia Piccolo, dándole una paliza mucho peor en cosa de segundos, acertando golpes y ataques consecutivos, utilizando incluso su espada de ki para cortar las extremidades de Piccolo y partes del cuerpo, haciéndolo sangrar en diferentes ocasiones, por el tremendo daño que le estaba ocasionando a su cuerpo, y más con Black destruyendo las partes arrancadas o cercenadas, siguiendo con la masacre al Namekusei por unos minutos más. Hasta que finalmente algo aburrido, le lanza un final flash que haría volar a Piccolo, teniendo como objetivo que explote en el cielo, para así tener completa certeza de acabar con él, y que su factor regenerativo no pueda salvarlo en esta ocasión. Pero justo en este momento, sería golpeado por otro contrincante, que era ni más ni menos que un debilitado y exhausto Gohan, quien pese a haber perdido la mayor parte de sus fuerzas, aún podía convertirse en Super Saiyajin, y aunque parezca imposible, declararía que seguirá luchando aún si tiene que morir en esta pelea, siendo apoyado por un Vegeta medio muerto, quien le diría a su copia que alguien como él, nunca entendería ese sentimiento de levantarse aún si sus posibilidades de ganar o sobrevivir son nulas, pues él, no lo fue, y nunca será un verdadero Saiyajin, convirtiéndose también en Super Saiyajin para pelear hasta su último aliento contra ese maldito impostor. Black con una sonrisa les diría que está bien, preparándose para seguir con esta masacre, todo, sin percatarse que mientras los tres estaban en su diálogo, en el cielo, Piccolo, quien aún seguiría arrastrado por el ataque, comenzaría a pensar en todo lo que pasó en su vida, en todo lo que se preparó, en todo lo que aprendió, y aún así, con todo y ello, con todo y ese esfuerzo cargado en sus espaldas, la cual siempre estuvo machacando día tras día, noche tras noche, y todo para esto, para ser vencido en un 2×3 por este imitador. Se sentía mal, se sentía fatal, pero sobre todo, se sentía un verdadero inútil, preguntándose de qué sirvió tanto entrenamiento, si al final iba a ser aplastado como un ser despreciable, como si su esfuerzo y perseverancia no hubieran valido nada, y eso era lo que él más negaba, porque a él le costó sangre, sudor y lágrimas para llegar a donde está, y no dejará que nadie lo baje del lugar que se ganó tras tanto tiempo de haberse entrenado, mucho menos alguien tan cobarde que tiene que utilizar el cuerpo de otros para cumplir sus macabros objetivos sin nunca haber ganado algo real en toda su vida. Esa determinación, de demostrar tanto a Black, sus compañeros, y a sí mismo que no era el mismo Piccolo de antaño, que era alguien útil y relevante, cuya fuerza debe ser tomada en cuenta y jamás subestimada, sería el motor como para que despertara ese poder dormido, ese poder que yacía oculto dentro de sí, el legendario y poderoso estado que le había obsequiado Shenlong. Es así que luego de unos tensos segundos, el aura de Piccolo cambiaría, al mismo tiempo que una silueta bastante extraña se tornaría en su espalda, destruyendo inmediatamente el ataque que lo seguía arrojando al cielo, generando una explosión que rápidamente llamaría la atención de todos, con Black sonriendo, al pensar que por fin ese Namekusei había dejado de estorbar. Pero para su completo y absoluto horror, sentiría como un poder demasiado masivo, un poder tan grande y espectacular, que haría temblar todo el campo de batalla, iría descendiendo hacia donde estaban ellos, saliendo del polvo un Piccolo con una apariencia más musculosa, el cuerpo completamente de color naranja, y para asombro e incredulidad de Black, completamente ileso pese a haber recibido uno de sus ataques más poderosos. Así es, Piccolo había alcanzado finalmente su estado Orange, forma con la que habría obtenido tanta fuerza, que ahora el poder de Black, aún con todo ese enorme Zenkai que obtuvo, y la ascensión por las fases divinas, se le hacía demasiado diminuto a comparación con el falso Saiyajin retrocediendo un paso, por no esperarse jamás este resultado, pensando que fue un completo idiota, por no haberse informado mejor, ya que con el que debería haber cambiado de cuerpo no era con ningún Saiyajin, sino con ese Namekiano que no parecía tan impresionante como Vegeta o Gohan a primera vista, pero tenía un poder oculto tan demencial, que hasta a él le preocupaba qué iba a pasar ahora. Antes que pudiera reaccionar, Piccolo se movería a una rapidez que él no podría ni ver, conectando un golpe tan poderoso que dejaría de rodillas al oponente, agarrándolo del cabello para posteriormente lanzarlo de nuevo a volar, seguido a una seguidilla de ataques que destrozarían a Black Vegeta, todo a la vista de unos anonadados Gohan y Piccolo, los cuales jamás hubieran creído que Piccolo escondía tanto poder dentro de sí, recordando lo que les había dicho Whis, y reconociendo que tenían que prestar más atención a sus alrededores, ya que su universo estaba lleno de sorpresas, y más, considerando que les faltaba por descubrir una muy especial y legendaria.
Siguiendo con la pelea, o más bien, trato humillante que estaba sufriendo Black, en un estado de completa desesperación, se alzaría al cielo para intentar destruir todo con un final flash oscuro, esto con el fin de exterminar a ese mortal de piel de reptil, pues era una verdadera amenaza a su plan cero humanos, no contando con que antes que consiguiera lanzarlo, Piccolo se le adelantaría, arrojando su propia ráfaga de ki, que desintegraría hasta las células de esa copia barata de Vegeta, para el completo asombro de no solo los Saiyajin, sino de Zamasu. El cual luego de haber empezado a coger ventaja en su lucha con un desgastado Trunks por tantos intentos en destruir su cuerpo, vio como su mejor aliado y prácticamente el mismo, morían a manos de ese Namekiano, que era una variable claramente no prevista, sería motivo suficiente como para ignorar a Trunks y arrojarse sin reparos contra Orange Piccolo, quien ni lento ni perezoso, de un solo golpe pulverizaría a Zamasu, y mientras este se regeneraba, Piccolo le diría a Gohan que vaya de regreso al futuro, y traiga un jarrón con el sello del Mafuba, y que pregunte a Roshi para tener más información de ello, añadiendo que no se preocupe, pues está más que seguro que podrá aguantar contra un ser tan debilucho como ese aprendiz de Kaioshin. Gohan asentiría, y es así que volvería al presente para rápidamente buscar a Roshi, quien sin mucho tiempo para reaccionar al ser abordado por el hijo de su antiguo discípulo, accedería sin preguntas a lo que le pide, entregándole tanto un jarrón con el sello del Mafuba, el cual Gohan al ser mucho más inteligente que Goku, se aseguraría que el sello sea el adecuado, donde después de un intercambio algo chistoso por darle un cupón para las cariñosas, oye que bien suena eso XD, Gohan obtendría el verdadero sello, regresando de nuevo al futuro para ver cómo iba la situación. Viendo cómo se encontraba Piccolo humillando de sobremanera al aprendiz de Kaioshin, quien en serio había estado demasiado desesperado, al ver que Piccolo no lo deja ni moverse, pues lo pulveriza mucho antes de que pueda hacerlo, con Gohan entregándole a su maestro el jarrón con el sello del Mafuba, y Piccolo ahora que ya tiene lo que necesitaba, no perdería más el tiempo y usaría el Mafuba, encerrando de manera exitosa a Zamasu en un jarrón, y posteriormente tragándose ese jarrón, para asegurarse que nunca más lo vuelvan a ver en el resto que les queda de vida. Piccolo se destransforma, y junto al resto sería felicitado por todos, por ver aquella demostración tan increíble de fuerza y potencia, donde después de charlar un poco sobre toda la situación, y de lo curioso acerca del poder de Piccolo, así como que bautizaría su forma como Orange Piccolo, todos volverían al pasado para celebrar en Corporación Cápsula, con Vegeta extrañamente, tener un momento más amoroso y fraternal con su esposa e hijo del presente, incluyendo a Trunks del futuro con ellos, y hasta a la misma Mai del futuro, teniendo todos una noche divertida y llena de buenas noticias, y más cuando Bills y Whis habían llegado de su visita al universo 10. Contando de que ellos por su parte eliminaron también a la molestia de Zamasu, pues en medio de sus intentos fallidos, pudieron apreciar cómo esta vez estuvo a punto de eliminar a Gowas, encarándolo y sacando toda la información acerca de estar involucrado en viajes en el tiempo, por lo menos una versión futura de él, con Zamasu intentando estúpidamente matar a Gowas, al creer que su futuro ya estaba escrito, siendo borrado por Bills de forma permanente e irrecuperable, marchándose no sin antes advertirle a Gowas de que escoja muy bien a sus aprendices, o de lo contrario tanto él como Ramusi se las verían con él, dirigiéndose a la Tierra justo cuando todos estaban festejando y uniéndose también a la fiesta. Bueno, como en esta ocasión el futuro no se fue irremediablemente a la mierda, no habría razón alguna para que Trunks consiga quedarse en el presente, pues a pesar que esta versión de Gohan no sería tan desatinado en comentarle acerca de proteger su futuro aun con haber sido destruido y no pudiendo evitarlo en la línea original, tampoco habría algo que motivara a Trunks a quedarse, por lo que a la mañana siguiente todos se despedirían, deseándoles Gohan, Vegeta y Piccolo la mayor de las suertes en reconstruir su futuro, incluso Bills Whis, añadiendo en forma de broma que si vuelve al presente serán destruidos, con Trunks y Mai estando completamente agradecidos y esperanzados por un nuevo y mejor mañana, ahora que su futuro había vuelto a tener la paz que tanto se había extrañado desde hace tiempo. Y bien, ha pasado, ¿cuánto? 4 meses desde mi último video, vaya que el tiempo no perdona, de verdad que ya quería volver desde hace un buen rato, pero como mencioné en la pestaña de publicaciones, este último ciclo en la universidad fue un verdadero desafío en cierto punto, literalmente, todo lo que podía salir mal, salió medianamente mal, de entre escapar de ciertos profesores que de seguro no los quiere ni su madre, hasta intentar carrearme cursos en los que el doctor no puede llegar ni una vez temprano.
Joder, ¿hasta qué punto puede llegar ese nivel de vagancia? Lo suficiente como para que ni en virtual pueda llegar temprano, dando recién señales de vida a 10 minutos de terminar la clase. Menudo salado de mierda soy, jajaja. Pero lo bueno, es que pude sobrevivir a ese estrés, hasta el curso que había reprobado, lo pude remontar en sustitutorio. ¿Y qué tal remontada? Sacando 19 de 20 en ese examen, soy el mismísimo descendiente de Chuck Norris encarnado XDDD. Pero volviendo a lo importante, espero que les haya gustado este video, que como pudieron ver, fue mucho más largo y desarrollado de lo habitual, como una especie de agradecimiento para las personas que aún me siguen y que nunca desactivaron la opción de suscripciones, así como un regalo de Navidad y Año Nuevo, en el que deposito todo el cariño y aprecio a mis seguidores, como también las buenas vibras que podremos encontrarnos muy próximamente en un nuevo video. Eso ha sido todo de momento, espero que se encuentren bien, que ustedes y yo nos estaremos viendo hasta un próximo video. Felices fiestas y año nuevo, adiós.